los que nos están escuchando, le doy la bienvenida, es un honor que estén acá. Em, es un honor verlos, aunque quizás los vea a través de una pantalla. Ténganme paciencia, porque nervios voy a tener, porque me siento como si estuviera rindiendo. Así que bueno, eh, eso, paciencia. Eh, Quería pedir, antes de empezar, Dioster, si puedes orar para dar la palabra, porfa, y ahí empiezo. Sí, claro, cómo no. Ahí, para eso estamos. ¿Se escucha bien? Padre, Perfecto. excelente, que sean todos bienvenidos. Bueno, darle mi bienvenida antes de orar. Gracias por estar acá, gracias por presentarse a escuchar de este tema tan importante para todos nosotros, que es escuchar la voz de Dios, porque escuchamos muchas voces y a veces menos la que debemos escuchar. Eh, Le invito a orar ahí, a concentrarse en Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias por este día, según donde estemos. Que sea tu palabra hoy, Dios, abriendo nuestros ojos para poder verte y principalmente nuestros oídos y nuestra mente. Señor, bloquea todo aquello que quiera ocultar, Señor, tu voz, todo lo que quiera ocultar, que sea revelado a nuestra vida, el poder y saber y aprender a escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, no quiero escuchar mi voz, no quiero escuchar la voz del diablo, sino queremos escuchar tu voz. Queremos aprender hoy, queremos que Guido, Señor, hable a través, que tú hables a través de Guido, Señor, que nos hables a nuestra vida. Coloca en nosotros un corazón enseñable para poder aprender de ti hoy. Señor, perdón, coloco en tus manos, Señor, la vida de Guido, la vida de cada uno de los chicos, el internet, eh, todo, Señor, todo en tus manos para poder que esta reunión sea un éxito y que podamos salir escuchando tu voz. Así como yo un día escuché tu voz y sigo escuchando tu voz, Señor, que hoy los chicos puedan escuchar tu voz. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Dioster. Mejorate pronto. A ver, ahí voy a empezar a compartir pantalla y ahí les empiezo a comentar más o menos de qué va esto. Vamos a esperar. Díganme si se ve, háganme con el dedito para arriba. Perfecto. Bueno, chicos, nosotros las últimas semanas hemos estado viendo las disciplinas espirituales, habíamos estado hablando de, el ayuno, entre otras cosas, habíamos estado hablando de la amistad la semana pasada, y hoy yo les quería compartir sobre la oración. Y si yo les preguntara a todos ustedes si conocen de la oración, seguramente me dirían que sí, y me dirían, Guido, déjame molestar, que quiero ir a ver la tele, y porque yo ya sé orar. La idea no es esa, la idea es que conozcamos una nueva manera de orar. Eso es lo que me gustaría que ustedes se llevaran. Este es un, no le quiero llamar técnica, es un proceso bueno, que lo vi hace un par de años atrás y me pareció interesante traérselos. No es, consiste en una técnica humana, sino que mi idea es esa, como dice el título, que escuchen la voz de Dios y de los otros, o decir, que escuchen a Dios a través del hermano en oración. El foco siempre es la oración. Y el versículo que comienza, bueno, primero les cuento un poquito, este Power no lo hice, no lo hice yo en la totalidad, sino que lo hizo un amigo mío, Natanael, si algún día ves esto, te agradezco por el Power, lo cambié un poquito. Bueno, tenía que agradecer los sponsors. El versículo que comienza dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces acá empezamos con algo que es trascendental. Si yo quiero ser hijo, tengo que escuchar la voz de Dios. Eh, Al final vamos a hacer una actividad que la quiero hacer lo más breve posible, pero va a involucrar que participen todos ustedes, así que les pido por favor que se queden hasta el final. Esta parte la voy a intentar ser breve, pero después los protagonistas son ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, no se me vayan, no se me cansen, y esto lo intento hacer lo más rápido que se pueda. Primero, un poquito hablando, ¿qué es la oración? El principal versículo que habla sobre la oración es Mateo 6. Ahí se nos da la universalmente conocida
la oración del Padre Nuestro, que es la oración que mismo Jesús enseña a sus discípulos que debían hacer. Y acá nos encontramos ya con un problema, es decir, con una ventaja y un problema. La oración dice Padre Nuestro, y esto tiene un inconveniente. Si nosotros físicamente hemos tenido un Padre distante, ya nos va a costar orar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver a Dios como ese Padre distante que nosotros tuvimos. Si nosotros tuvimos un Padre que fue bueno, que fue excelente, que fue tierno, que fue amoroso, no nos va a costar realizar esta oración. En el capítulo 6 de Mateo habla de 4 cosas trascendentales, de la oración, del dar y el ayunar. El ayunar ya lo vimos hace 2 semanas, y el dar, bueno, espero que ustedes ven por qué yo puse estos títulos, porque estas acciones son las principales cosas que abren el cielo, entonces nunca las tenemos que dejar de hacer. La oración, el dar, el ayunar y el perdón, que el perdón lo retrata un poco con la oración del Padre Nuestro, son las cosas que abren bendiciones del cielo sobre nosotros. Entonces son cosas que nunca las tenemos que dejar de hacer. A ver si puedo avanzar. Bien, encontré esta imagen y yo sé que va a causar, qué sé yo, que va a causar quizás un poco de rechazo, pero me pareció importante dejarlo claro de una. Uy. Porque son las partes del Padre Nuestro y explican qué cosas no debemos hacer. Y bueno, lo saqué de un portal católico, pero yo no quiero que miren la imagen, sino que miren lo que dice. Entonces dice, no digas Padre si cada día no te comportas como su hijo. No digas nuestro si vives aislados en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado tu nombre si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando sea dolorosa. No digas danos hoy el pan nuestro de cada día si teniéndolo no te preocupas por la gente con hambre. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos deje caer en tentación si tienes intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal. No digas amén si no tomas en serio estas palabras. Y yo le voy a agregar un no más, y es que no le oren a este ídolo que ustedes ven crucificado, porque una de las cosas que nos distingue al cristianismo de otras religiones es que nosotros, y lo insistimos todas las veces, creemos en un Cristo vivo. Entonces, cada vez que nosotros oremos, tengamos en mente esto: Cristo es una persona como somos nosotros. Cristo tiene ojos, tiene oídos y también tiene lengua y nos quiere hablar. Entonces, cada vez que nosotros oremos, Dios nos va a responder si oramos en la dirección correcta. Esta le puse partes, y le puse partes entre comillas porque va a depender, no sé, cada doctrina que cada uno adhiera. La oración puede tener una parte de alabanza, una parte de oración. Yo las clasifico como que son parte de la oración. Hay gente que, bueno, que las separa. Para mí sí sirven. La oración de dar gracias, la oración de petición y también tenemos la oración de intercesión. La alabanza y la adoración para mí son importantes porque es lo que yo digo que creo que es Dios y me sirve para entrar en su presencia, ¿sí? Tal como lo hicimos nosotros recién, que de nuevo te doy gracias, Ani, por todo lo que hoy hiciste. ¿Por qué decimos que Dios nos habla? Y acá comienzo con esta escritura, dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Dios siempre nos está hablando a partir de distintas situaciones. Está en cada uno de nosotros que lo escuchemos o que no lo escuchemos. Y siempre tenemos que ir con la confianza de que Él es un Padre bueno y nos va a dar aquellas cosas por las cuales nosotros se la estamos pidiendo. Y acá nos encontramos, esta imagen la encontré en internet, me pareció muy cómica. Es el del Doctor House de la serie, dice, si hablas a Dios, tú eres el religioso, si Dios te habla, eres un psicótico. Siempre
la humanidad, y quizás nos suceda también en nuestras iglesias, se va a oponer, eh, no sé si con decirles que se va a oponer, pero siempre se va a cuestionar esto de que Dios nos habla. Y yo lo quiero contrarrestar con esta escritura, que Dios nos afirma que sí nos habla, que dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dios siempre nos quiere hablar, porque quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para sanarnos y para darnos una vida que Él prometió. ¿Y por qué yo titulé esta enseñanza como escuchar la voz de Dios? Porque lo dice también Juan 10, del 3 al 5. Las ovejas oyen su voz, y a las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, la Biblia nos asegura que podemos conocer su voz. Mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de extraños. Y acá también tenemos un problema, si podemos decirlo, que muchas veces en las iglesias intentamos hacer cosas y la gente no se prende. Y intentamos con otra cosa y tampoco se prenden, y esto y lo otro. Y quizás muchas veces tenemos que reflexionar que esas personas no están viendo ni escuchando la voz de Dios. Por eso no nos siguen, o por eso no siguen las actividades que nosotros proponemos. Porque la Biblia nos asegura que todos y sin excepción podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando oramos. Por eso es importante la oración, porque por medio de la oración nosotros vamos a elevar una petición o lo que tengamos en el corazón que deseamos que este Padre bueno lo solucione, y Hola, ¿se me escucha? Se escucha perfecto. Bien. Vamos a esperar que se conecte Guido. Ahí me pusieron en la pantalla. No sé si él. ¿Volvió Guido, no? Hola. ahí volví, acá volví, volví. ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí estamos escuchando. Ahí están escuchando. Dale. Bueno, aprovecho ahora para justamente decirles si se viene, para preguntarles si se viene entendiendo el tema. Nosotros estamos hablando de la oración y de lo importante que es escuchar a Dios en oración. Ahí vuelvo a compartir pantalla, a ver si veo dónde me quedé. Bueno, si se me vuelve a desconectar, perdónenme, es es la banda de internet. Nosotros habíamos quedado acá, que el Señor siempre habla en aquellos lugares donde es escuchado y donde es obedecido. Entonces, si yo no estoy escuchando la voz de Dios, uno de los problemas que puede ser es que no he obedecido antes de las veces que Él me ha hablado. Y para escuchar la voz de Dios, tiene que haber un ambiente propicio para que Él pueda hablar. Entonces, eso es lo que les quería dejar como cosa que vayan pensando. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús él no hacía nada por su propia cuenta,
cuándo lo iba a hacer. Entonces esta escritura dice, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Entonces, si el mismo Hijo de Dios tuvo que ponerse en oración y escuchar las directivas que Dios le daba, ¿cuánto más nosotros, que somos personas imperfectas, tenemos que realizar la misma acción? La importancia de escuchar a Dios es que nos enseña a tener una dependencia absoluta. Significa que nosotros vamos a hacer la voluntad que Él nos diga, por más que ésta no nos guste a buenas y a primeras. Solo así podemos depender de Él si escuchamos. La vida en el Espíritu consiste en oír y en obedecer. Dios habla por medio de su Espíritu a nuestro Espíritu. ¿Esto por qué es importante? Creo que lo tengo en la próxima filmina. Porque Dios no habla al alma, porque el alma tiene, entre otras cosas, la parte de los sentimientos, y los sentimientos pueden ser engañosos o nos pueden llevar a decisiones incorrectas. Entonces, como dice Apocalipsis con el apóstol Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan no estaba mirando su situación o en el momento que él estaba, porque él, si recordamos en el Apocalipsis, él estaba en la cárcel. Entonces, si él se hubiera guiado por la situación que él estaba viviendo, era una situación muy desfavorecida y quizás él ni siquiera hubiera tenido la motivación o las ganas de orar. Quizás hasta se hubiera enojado, hubiera dicho, Señor, vos no me querés, o Señor, vos sos un padre malo, o lo que él fuera, y no hubiera dejado que concentrarse en su espíritu para que Dios le hablara y le diera las directivas que son el libro Apocalipsis, que nosotros conocemos hasta el día de hoy y sabemos la importancia que tiene. Entonces, Dios siempre va a hablar cuando nos alineemos a su espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar alineado a lo que Él quiere decir. Bueno, acá dice, cuando nuestra alma muere, yo no, con esto no me refiero a que el alma se va a morir, porque, o sea, no es que se tiene que morir, sino que se tiene que amortiguar, le tiene que dar lugar al espíritu para que escuchemos lo que Dios quiere decir. La religiosidad nos hace vivir en base al dominio del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realizamos distintas actividades sin tener en cuenta el papel que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces hacemos muchas actividades para intentar agradar a Dios cuando son cosas que Dios no quería que hiciéramos o que no quería que le hiciéramos en ese momento. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque no escuchamos a Dios en nuestro espíritu, amortiguando el alma para que el alma no gobierne. Es muy problemático cuando en una iglesia no se escucha a Dios. En Apocalipsis 3:20, que es una escritura muy conocida por todos nosotros, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Espíritu Santo el que tiene que gobernar nuestras iglesias, pero sobre todo nuestras vidas, porque él debería tener el señorío de nuestras vidas. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros, y quizás nos enseñaron a orar así, era de que teníamos no sé si les pasó a ustedes, que teníamos el reloj que te decía una hora devocional, la tenías que dividir en 10 minutos para leer la Biblia, quizás 5 o 10 para alabar, orar tantos tiempos y, no sé, dar gracias o interceder lo que fuera el resto del tiempo. Sin embargo, nosotros nos olvidamos que Dios es Señor de nuestras vidas. Él hace y deshace como Él quiere, y si nosotros nos encuadramos en ¿cómo decirlo?, en un horario, en un cronograma, no le damos el poder a Él y no lo podemos escuchar correctamente. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en una actividad que Él nos mandó a hacer o que no quiere que la hagamos en ese momento. Por eso en esta filmina insistíamos en devolverle al Espíritu Santo el gobierno que él necesita. Entonces se hace lo que Él quiere, porque si nosotros hacemos lo que Él quiere, nos va a hablar de manera correcta. Entonces resumimos en esto, que orar no es solo hablar con Dios, sino es conversar, es un ida y vuelta, pero también hablo, pero también escucho. Luego de escuchar, obedezco.
Y acá insisto con la palabra diálogo, que ustedes ven acá en esta filmina, donde cuando uno habla, el otro se calla. Y viceversa, cuando yo hablo, el otro se calla para escucharme. Nosotros quizás estamos acostumbrados a una oración que es como la parte izquierda, que es puro bla bla, donde yo le hablo o yo le oro a una pared, y quizás a esa pared yo le tengo que vomitar todos mis problemas y todo lo que a mí me sucede, sin esperar que me responda, cuando Dios no es así. Y esto es lo que les quiero remarcar. Dios es como nosotros. Dios habla, Dios nos oye y Dios escucha. Y si Dios es así, nosotros también tenemos la capacidad de oírlo, la capacidad de hablar y la capacidad de ver todo lo que Él hace. ¿Cuál es el problema? Que para escucharlo me tengo que callar y tengo que silenciar todas aquellas cosas que me rodean que impiden que yo lo escuche. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Estamos bien? De paso tomo un poquito de agua. Háganme así con el dedo. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué cosas pueden impedir que yo escuche a Dios? Hay gente que tiene este mito de que ellos no escuchan a Dios. En realidad es una mentira, como leímos en Juan 10, que todos tenemos la capacidad de escucharlo porque somos ovejas y somos creación de Él. ¿Qué puede impedir que yo no lo escuche? Primero, que no confío o que tengo incredulidad en mi corazón. Es decir, no creo que Dios me vaya a hablar a mí. O me tengo en baja autoestima, o me baja estima, o digo no, solo le habla al pastor, o solo le habla a mi líder, o solo le habla a aquella persona que es ultra religiosa. Cuando en realidad, como vimos la escritura de Juan 10, Dios nos habla a todos y todos tenemos la capacidad y el poder de oír su voz. La segunda es el pecado. El pecado nos aleja de Dios y al estar alejados de Dios no lo podemos escuchar. El pecado es como que nos alejara físicamente, es decir, yo estoy acá y Jesús está a 1 kilómetro. El pecado me aleja de su presencia. Confusión, porque el corazón está dividido o cree mentiras. No tengo un corazón rendido, es decir, no me predispongo completamente a escucharlo, no estoy dispuesto a morir. Iniquidad, falta de perdón. El corazón ocupado, por eso es importante lo que hablábamos antes de los ambientes que promueven que escuchemos a Dios, o un corazón atrapado por el dolor, el recuerdo o el trauma. Y una de las quizás más complicadas, que por eso comenzamos con el Padre Nuestro, es la proyección de imagen de un Padre terrenal como si fuera el celestial. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hemos tenido un Padre violento, creemos que Dios es violento, por lo tanto, no tenemos la confianza de acercarnos a Él. Todas estas barreras, de más está decirlo, que son barreras porque se pueden tirar, porque se pueden voltear y porque Dios no quiere que tengamos estas barreras. En ningún momento fue su plan que estas barreras estorben nuestra relación con Él. Por eso les vuelvo a remarcar, la escritura central de esto es Juan 10. Yo soy el buen pastor y mis ovejas, las que, o sea, todos nosotros, tenemos la capacidad de escucharlo a Él. Dios no habla a todos. Eso también quiero que les quede claro. Con esto que hablamos de un corazón ocupado, podemos ver en la misma escritura cómo Jesús se apartaba a una buena distancia, se arrodillaba y comenzaba a orar. ¿Por qué hacía esto? Porque pretendía que no lo molestara ni el bullicio de la ciudad, ni tampoco la gente con sus situaciones o sus problemas. Jesús es el claro ejemplo de cómo hay que apartarse para tener una comunión íntima y verdadera con el Padre para poder escucharlo con total claridad. Es decir, Jesús dice que se apartaba al desierto porque él solo quería verlo o solo quería escuchar a Dios Padre. No quería que mientras él orara le estuviera molestando el bullicio de la gente o alguien con sus problemas o bueno, lo que fuera. Entonces Jesús es el claro ejemplo de cómo nosotros también nos tenemos que apartar para que disminuyamos esta barrera de lo ambiental, por así decirlo. Es decir, que disminuyamos esta barrera que nos impide escuchar al Señor.
¿Por qué es importante escuchar? Porque por medio de escuchar la voz de Dios, el Espíritu de verdad nos enseña todas las cosas. Y esto lo podemos ver en la escritura de 1 de Juan 2:27. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y que vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu le enseña todo lo que necesitan saber. Nuevamente volvemos a lo mismo, es de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo nunca va a hablar al alma, por esta confusión de los sentimientos y todo lo que hablábamos antes. Permítanme que tome agua. Ahí el Dios me copió. Por medio de escuchar la voz de Dios, vamos a lograr conocerlo y tener la relación que Dios desea que tengamos. La escritura de Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que me ofrezcan sacrificios. Y esto es lo que hablábamos antes, de que muchas veces nos llenamos de actividades que Dios no quiere que hagamos o que a Él no le sirven. Dice, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y sin comunicación es imposible que exista una relación. Y acá volvemos al caso de por qué hablamos del Padre Nuestro. Porque todos nosotros hemos tenido padre. Y la relación con nuestros padres no siempre fue ir y pedirle dinero. O si alguno tuvo una relación así, bueno, lo siento, la relación con Dios no es así. Muchas veces con nuestros padres, con nuestro padre, hablamos de cosas, le preguntamos y, y él o ellos nos contestan. Muchas veces la relación involucró salir a comer, muchas veces involucró salir a pasear. Entonces, de la misma forma, es la relación que nosotros tenemos que tener con el Padre Celestial. Dios y su Espíritu hablan de distintas formas. Y acá puse una foto de distintos vasos. Estos vasos tienen distintas formas. Tengo unos vasos más flaquitos, tengo unos vasos más gorditos, tengo copas grandes, copas chiquitas, copas de vino, copas de champán. Va variando la forma, pero con lo que yo lo rellene es lo mismo. Lo mismo hace Dios y su Espíritu Santo con nosotros. Él nos habla de distintas formas, que las distintas formas somos nosotros, pero su Espíritu es el mismo. ¿Y a qué voy con esto de que habla de distintas formas? De que tenemos un Dios que es, no me gusta llamarlo personal, pero digamos que se amolda a lo que somos nosotros. ¿A qué voy con esto? Si yo soy una persona que me gusta la música, el Señor va a aprovechar y me va a hablar de una manera musical. Si yo soy una persona que le gusta el arte, el Señor me va a hablar de una manera artística. Si yo soy una persona que le gusta leer, el Señor me va a hablar más a través de sus escrituras. Entonces, cada uno de nosotros somos distintos y el Señor se quiere amoldar a esa forma que somos nosotros, pero no va a caber duda de que nos está hablando Él. Hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me puede levantar la mano y de paso yo aprovecho para tomar. Si no sigo, que ya termino. ¿Qué hora es? Sí, ya termino. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Voy a hacer de cuenta que me dijeron que sí, porque no los puedo ver a todos. Acá entramos en un tema eh, que es, digamos, lo que nos determina todo. La gente te dice o te pregunta, ¿cómo sé que lo que yo escuché o lo que me dijo el hermano es verdad? Entonces nosotros acá vamos a ver que tenemos tres formas o tres voces que podemos escuchar. Les explico cómo es esto. Supónganse que yo oré por, no sé, por X situación, me vino una respuesta. ¿Cómo sé si estoy escuchando la voz correcta? La primera voz que nosotros podemos escuchar es la de Satanás. Y Satanás tiene la particularidad de que siempre habla mentira. Y tiene la particularidad de que a veces mezcla la verdad con las escrituras. Tenemos el ejemplo de cuando Jesús fue tentado en el desierto
Y después de que pasó 40 días de ayuno, vino el diablo y lo tentó. Y el diablo lo tentó con las escrituras, es decir, lo que él le dijo era verdad. Sin embargo, em, Jesús también le contestó con la verdad. ¿Y a qué voy con esto? De que Satanás siempre va a crear confusión, siempre nos va a provocar algo que engaña, algo que no está claro. Bueno, tenemos el ejemplo en Génesis 3.1, esto lo voy a pasar. Dice que distorsiona la imagen de Dios para tratar de fortalecer nuestro orgullo y nuestra independencia. ¿Cómo sé que si estoy escuchando la voz del enemigo? Y bueno, me tengo que preguntar, ¿de dónde apareció esto esta voz que yo estoy escuchando? ¿Tiene un contenido negativo, destructivo, es insistente, temible, acusador? ¿Viola la naturaleza de Dios? ¿Va en contra de su palabra? ¿Y qué fruto me genera? Es decir, ¿qué provoca en mí cuando yo escucho esta palabra? ¿Estoy temeroso? ¿Estoy compulsivo? ¿Estoy ansioso? ¿Me genera ego? ¿O me genera, no sé, sobre todo confusión es lo que principal que puede provocar? ¿Cómo sé que si estoy escuchando mi propia voz? Porque cada uno de nosotros también tiene su propia voz en su mente. La voz humana está basada en el orgullo y se destaca sobre todo porque o te eleva la autoestima o te tira la autoestima abajo. O te genera más inseguridad o te genera, digamos, como ser un Superman. Hace que nuestro enfoque esté dirigido hacia nosotros mismos y sobre todo lo que provoca la voz humana es que yo me ocupe de las situaciones. Eso es lo que genera, lo que hablábamos al principio. Genera que mi corazón esté tan ocupado y esté tan cargado que no pueda concentrarme en escuchar la voz de Dios. Entonces, por ejemplo, yo me estoy por poner a orar y me empieza a sonar, uy, me olvidé de, no sé, de cargar el celular, me olvidé de contestar tal mensaje, me olvidé de, no sé, tal trabajo, me olvidé de tal cosa en la escuela. Entonces es como que me genera que yo mismo me ocupe de las situaciones que me rodean para que no pueda escuchar la voz de Dios. Lógicamente siempre nos preguntamos lo mismo, ¿cuándo empezó esta voz? ¿Me alimenta a mí o alimenta a Jesús? ¿Qué contenido tiene? ¿Apela a mi ego? ¿Es el egocentrismo? ¿Se contradice con el resto del cuerpo de Cristo? ¿Tiene que ver con algo de mi alma? Es decir, ¿tiene que ver con algo que yo estaba viviendo? ¿Tiene que ver con una situación que me pasó? Etcétera. Dice, bueno, los frutos o los resultados son variables, pero eventualmente elevarán al hombre en contraste a la centralidad de Cristo. Y bueno, la voz que yo pretendo que ustedes escuchen, bueno, que todos escuchemos, porque la necesitamos, es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios habla, nos transmite sus pensamientos y su voluntad. Muchas veces se opone al alma. Esta puede ser un silbido apacible o una trompeta o estruendo de muchas aguas. Pero su voz transmite vida, consejo, guía y paz. Esto es importante y por eso les remarco esto, de que Dios no habla al alma, porque muchas veces me puede hablar de algo que me produzca, que no me guste, pero igual me va a generar paz. Quizás me mande a hacer algo que no me va a gustar, pero igual me va a generar paz. Es insistente y esto es una de las partes más fundamentales. Siempre está de acuerdo con la palabra que ya está escrita, es decir, siempre está de acuerdo con la Biblia. ¿A qué voy con esto? Que yo no puedo ir, por ejemplo, a una persona casada a decirle, no sé, escuché la voz de Dios que vos te tenías que divorciar porque eso te va a dar paz. No lo puedo hacer porque va en contra de lo que está escrito en la Biblia. O yo no le puedo decir a ninguno de ustedes, Dios me dijo que desobedecieras a tu mamá y a tu papá. Es imposible, yo no lo puedo hacer porque no puedo contradecir lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es fundamental. Bueno, dice, tiene la esencia del amor del Padre, por eso remarcamos esto, del Padre nuestro, y el mismo sentir se produce en otras personas que viven en el Espíritu. El cuerpo de Cristo lo confirma, y el principal resultado que tiene es que siempre le va a dar la gloria a Dios. No le va a dar la gloria ni al hombre, ni a algo terrenal.
Bueno, acá volvemos a lo mismo. ¿Dónde empezó esta voz que yo escuché? Si la escuché cuando estaba enfocado en Dios, si es instructiva, si me edifica, si me consuela, si acepta ser probada, me anima a continuar en el caminar con Dios, y si los frutos son fe, poder, paz, todo aquello que diga la Biblia, aunque me mande a hacer algo que a mí no me guste. Siempre remarco esto. Cada vez que nosotros oramos y Dios nos da una respuesta, va a tener tres partes. Una es la revelación, es decir, algo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros y que Él nos da por medio de su escucha. Una interpretación, es decir, una revelación que da el Espíritu Santo, y una aplicación. Bueno, ¿y por qué necesitamos al hermano? ¿Por qué este título era escuchar a Dios y al hermano? Porque muchas veces el hermano nos puede confirmar aquello que nosotros por el cual estamos preguntando. Muchas veces el hermano nos puede decir aquellas cosas que no podemos orar solo. Y acá, y acá tenemos que recurrir a la escritura de Mateo 18, creo que la anoté, Mateo 18:20, ahí está, que dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en el medio de nosotros. Muy bien. Acá voy a parar un segundo. Y necesito, bueno, les vuelvo a preguntar. ¿Ha quedado claro más o menos lo que yo les puse? ¿Sí? ¿Estamos todos joyas? Muy bien. Entonces, necesito que ustedes me digan que tienen la seguridad de que pueden escuchar la voz de Dios. Si tienen la seguridad, no tengo que demostrar más nada. ¿Estamos joya? Muy bien. ¿Cuántas personas somos? 30. Bien. Yo le voy a explicar lo que nosotros hacemos. Cómo escuchamos nosotros a Dios en oración. Lo que nosotros hacemos es presentar una pregunta, ponemos un poco de música instrumental y esperamos que Dios nos hable, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos ahora. Yo enseguida voy a poner un poco de música instrumental, y le voy a pedir a Dios que les hable a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que Dios les hable? Lo define Dios. Yo voy a poner la música instrumental y cuando yo sienta que tengo que parar, voy a parar. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Pero necesito que participen todos. Acá deja de ser Guido y acá el control de la reunión lo toma el Espíritu Santo, ¿sí? Me olvidé de compartirles algo muy importante. Acá volvemos al PowerPoint, un segundo. Acá. Estos son regalos. Y cuando yo estaba preparando esta reunión, dije, Señor, ¿qué querés hacer? Yo sé que nos querés hablar, lo tenés demostrado por, como leímos recién en la escritura de Juan 10, esa escritura grábensela, ustedes son la oveja de Dios y ustedes pueden escuchar su voz, que eso no se los tape nadie, ¿sí? Entonces dije, Señor, ¿qué querés hacer en esta reunión? Y me dijo, yo les quiero dar regalos a cada uno que participe en la reunión. Y digo, bueno, ¿quién quiere un regalo? Supongo que todos, ¿no? ¿Todos quieren un regalo? Si alguien no quiere un regalo, se tiene que ir de esta reunión. Así de corta. Entonces, digo, bueno, pero ¿cómo lo unimos a las cosas que nosotros veníamos hablando los viernes anteriores?
Y el viernes anterior nosotros hablamos de las amistades significativas, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, háganme así con el dedito. Sí, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, la idea es esta, y lo que sentí de hacer es esto. Yo quiero orar y quiero dar un momento para que cada uno de ustedes escuche al Señor, y el Señor les va a dar una palabra, pero esa palabra no va a ser para ustedes. Y acá dejo de compartir pantalla. Esa palabra se la va a dar para que ustedes se la den a otros, ¿sí?